Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa. Aquí estamos de nuevo en el canal para hacer un vídeo. En este caso, como han visto en la descripción, va a ser un vídeo acerca del resumen de las lecturas de este mes de agosto, que no sé si han sido muchas o han sido pocas, pero sí que ha sido un mes complicado porque en medio de agosto siempre supone pues, vacaciones, supone tener a los niños por aquí y todo este tipo de cosillas que hacen que sea un poco más complicado leer. Aún así tengo bastantes lecturas por ahí que mostrarles y espero que las disfruten. Aparte de eso, quiero hablar un poco de la planificación de las lecturas que voy a tener este mes, porque también va a ser muy intenso por todo lo que se viene encima. Vuelvo a trabajar en el hospital, con lo que ya he escuchado que va a ser bastante intenso, nunca mejor dicho. Y bueno, me he metido también en la lectura conjunta de la Liga de las Tinieblas del Cementerio de Animales, que el libro de King me apetece volver a leerlo de nuevo y con esta gente pues mucho más. Y también hablando de lecturas conjuntas me he juntado con una serie de youtubers que ahora comentaremos un poco para leer de nuevo Drácula. Así que aparte de las lecturas que tenía pendientes, pues nos juntamos muchas más, que es las cosas que a uno siempre le gusta. Así que a leer, que son las cosas que nos gustan. Así que vamos para adentro, que hay bastantes cositas que comentar y empezamos con este vídeo. Y antes de empezar con el resumen de lectura, vamos a hablar un poco de la lectura conjunta que ha organizado Gema del canal Gema Moratalla y Elena del canal Emociones Básicas, en el que han decidido juntarnos a bastantes booktubers para leer otra vez, o la mayor parte de nosotros los ha leído, pero nos apetece volver a retomar esa novela tan fantástica de Bram Stoker que es Drácula, que es una novela que tiene que... Me apetece mucho volver a releerla después de tantos años para ver la percepción de la misma historia después de un poco tanto el bagaje que tiene uno en la espalda. Estoy seguro que me van a gustar muchas más cosas que las que pude percibir cuando yo pues, era un adolescente cuando lo leí. Y hace muchísimo, casi 20 y pico años que no la leo, con lo cual me apetece mucho leerla junto con al resto de los compañeros. En principio hemos creado un par de hashtags para comentarlo, tanto en todas las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como aquí mismo en YouTube, que van a ser lectura conjunta de Drácula, en un alarde de originalidad, y también mordiendo a Drácula, hablando un poco de ese hincarle el diente de nuevo a este libro, que la verdad que es bastante original. Así que si quieren comentarlo con nosotros, pues aprovechen esos hashtags y así vamos viendo las opiniones de todos y comentándolas en esas redes sociales. La lista de los youtubers que van a participar es bastante extensa, por si quieren conocerlos a todos. Yo les voy a dejar enlazados en la descripción del canal cada uno de sus canales para que vayan a descubrirlos, porque la verdad que hay gente que está empezando y que se merece mucho esa visita y darle un poco de ánimos para que sigan continuando con este proyecto tan bonito. Y después hay otros bastante reconocidos, así que les voy a dar un poco el listado de quienes están para que descubren esos canales y disfruten un poco de esta comunidad tan bonita que es la de YouTube, y más cuando estamos leyendo un libro tan potente y tan clásico y tan maravilloso como es el de Drácula. Aparte de Gemma y Elena, como organizadoras del canal, van a participar un montón de booktubers, como he comentado. Tenemos a Andrea de Dragones, Libros y más, tenemos a David de la biblioteca de la Petite Ville Paulien, tenemos a Laura de la Ibeto Books, tenemos a Juanma de Juanma Te Lo Cuenta, tenemos a Logue de Lecciones de Lengua y Literatura, tenemos a Luna de Books Moon, Pachi de Pachipeya Books, Raquel de Mundo de Letras o María Alcaide de su canal de María Alcaide. Todos estos canales se van a juntar a la lectura y aparte de sus publicaciones que suelen hacer habitualmente en Instagram o en Twitter, pues van a ver sus reseñas aquí en YouTube durante este mes de septiembre que hemos dedicado pues eso, a la lectura conjunta de Drácula. Así que espero que disfruten de esta experiencia. Y bueno, por si no fuera poco lo de la lectura conjunta de Drácula, estos booktubers que nos hemos unido, hay otra asociación de booktubers que ya en julio hizo una iniciativa fantástica y maravillosa que fue la Liga de las Tinieblas, que se dedicaron a leer It en su momento, It de Stephen King, que fue súper divertido como lo organizaron, porque directamente, aparte de dividir ese libro tan extenso a lo largo de todo el mes, pues decidieron hacer en Twitter, en Instagram, un montón de actividades relacionadas con esa lectura, por ejemplo, fabricar el barquito o crearte tu nombre de payaso asesino. Hicieron un montón de actividades que hicieron la lectura muy, muy dinámica y divertida. Y ellos, que decidieron tomarse un descanso un poco después de esa lectura tan extensa, pues han durado un mes y se han vuelto a juntar para leer, en este caso, otra obra de Stephen King, y nos referimos en este caso a Cementerio de Animales, que para mí Cementerio de Animales es una de las novelas de Stephen King que más me ha gustado siempre. Supongo que por el momento en que lo lees, que te resulta todo mucho más intenso y que lo pasé realmente mal leyendo la historia. De Cementerio de Animales solo tengo que decir que para mí es una de las novelas más aterradoras que ha conseguido escribir King, que todos los temas que tratan esa historia pues son muy, muy, muy interesantes. En este caso va a hablar sobre todo de la culpa
de lo que supone arrepentirse de ciertas decisiones y de tratar de aliviar esa culpa con decisiones que no siempre van a ser acertadas. Una novela fantástica con unos personajes y unos momentos que todavía, casi 30 años después de que lo haya leído, no consigo olvidarlos, como es el personaje de Zelda o como nos pasa a nuestro pequeño Chuck. Es una novela fascinante que me apetece mucho leer ahora, a ver qué tal ha envejecido, que yo espero, la verdad que le tengo mucho cariño, espero que haya envejecido bastante bien. Así que me voy a poner a leer también esta novela con ellos. Ellos han puesto 15 días para leerla. Si leyeron en un mes, leyeron lo de It, van a darle 15 días para leer Cementerio de Animales y que sea un poquito más dinámico todo. Así que también vamos a estar metidos de lleno a leer esta novela de Stephen King junto con la de Drácula y otras cositas que quiero leer este mes. A ver si me da tiempo para todo. Pero bueno, este vídeo se suponía que iba a ser para el resumen de las lecturas del mes de agosto, así que vamos a empezar directamente porque no es tan extensa como la del mes de julio, porque he estado muy ocupado en estos días, pero aún así tengo bastantes cositas que mostrarles y que no he subido al canal porque no hay tiempo y porque no se puede subir todo. Así que para eso está este resumen de lectura y vamos a empezar con el primero de los relatos que pude leer a principios del mes de agosto, precisamente el mismo 1 de agosto, que fue una cosa con bastante potencia y maravillosa, porque volví a leer a Mariana Enríquez, que si no conoce a Mariana Enríquez, no sé qué están haciendo con su vida, porque creo que la escritora más en forma de todo el mundo del terror y cuyas historias son una auténtica delicia. Empecé con Los peligros de fumar de la cama, que es uno de sus primeros libros de relatos que tiene, y el primero de ellos es un relato bastante divertido, donde se puede apreciar ya directamente el humor negro y esa manera tan fantástica que tiene de escribir Mariana Enríquez, que se llama El desentierro de Angelita, donde nos va a contar un poco esa vida, esas costumbres de una familia allí en Argentina, donde la abuela tiene algunas cosas que ocultar en el jardín y son cosas, pues, como siempre, pues regresan. La verdad que es un relato bastante... El desentierro de Angelita, ya con el nombre más o menos te puedes hacer un poco una idea de qué va. Pero solo tengo que decir que es un relato maravilloso, que tiene unos momentos bastante macabros que a uno le encanta leer en un momento dado y que tiene una profundidad realmente interesante para ser un relato tan corto. Pero bueno, sabes que Mariana Enríquez no suele dar punta sin hilo, así que se lo recomiendo muchísimo. Si no han leído a esta señora, en vez de meterse directamente con nuestra parte de noche, que puede ser una novela más extensa, irse a uno de los relatos que pueden encontrar en Los peligros de fumar en la cama o también en Las cosas que perdimos en el fuego, que son los dos libros de relatos que están editados aquí en España. El desentierro de Angelita es uno de los mejores relatos que leí ese mes y fue el con el que inauguré este mes de agosto. A continuación me pude leer una de esas fascinantes historias que suele hacer Thomas Ligotti. Thomas Ligotti hay que leerlo con ciertos matices porque no creo que sea del agrado de todo el mundo, y cuando se entre a leer a este autor hay que hacerlo con una cierta predisposición, de saber lo que te vas a meter para poder disfrutar en su totalidad de sus composiciones. Es un autor que te puede gustar muchísimo, o como es mi caso, o que puedes odiar porque no lo entiendes un poquito el juego que tiene. Porque su terror, la forma que tiene él de enfocar el terror es, como lo llaman, terror filosófico, en el cual no te está contando nada en especial, pero al mismo tiempo te está aterrando con unas ideas, con una manera de enfocar ese terror. La verdad que es fascinante, aunque yo entiendo que no todo el mundo le guste. En este caso yo lo leí en digital porque estaba en una piscinita tomando un poco el sol y con una copita en las manos. Me leí el relato La Torre Roja, que es una auténtica pasada directamente. En La Torre Roja nos vamos a encontrar la presencia de una construcción un poco aislada en un páramo ahí, que no debería haber nada, pero hay una especie de fábrica donde, según cuentan el narrador de la historia, se construyen ciertos juguetes, ciertos objetos con una intención un tanto macabra, unos juguetes que aunque en apariencia son inocentes, a la práctica tú ves que hay algo raro siempre, algo extraño dentro de esos juguetes. Y Ligotti nos va formando poco a poco la idea de que en esa fábrica hay algo que no cuadra, hay algo que está mal y que directamente es algo muy perturbador e incómodo de leer. No sabría explicarlo exactamente porque leer a Ligotti es leer una experiencia, una forma de escribir que no tiene nada que ver con las narraciones habituales. Tú vas leyendo esos tipos de relatos y realmente te intranquiliza. La inquietud que va produciendo a la hora de narrarlo, pues es algo muy de agradecer. Hay gente que a lo mejor lo lee y se aburre directamente porque no está pasando realmente nada, pero a mí es algo que me fascina y que la verdad que no puedo dejar de recomendar, en este caso, este relato de Las Torre Roja de Ligotti, porque me parece que es algo muy inquietante y muy recomendable. Lo siguiente que leí fue un relato de W. Jacobs, el autor de ese
imprescindible relato de terror que es de la pata de mono. Pero bueno, casi todos los relatos dentro de este libro son bastante interesantes. Pues es un relato que se llama El Pozo. Y es una historia bastante curiosa porque a través de una discusión nos cuenta un poco la historia de dos personajes que se acercan a un pozo donde empiezan a escuchar unos ruidos un poco extraños. Y aunque tú ya prácticamente te sepas el desenlace o lo que puede aparecer dentro de ese pozo, la verdad que la manera en la que tiene de narrarlo y de construirlo Jacobs, pues hace que sea una de las historias más fascinantes que tenga dentro de este volumen, porque es una historia que ya sabes perfectamente a dónde va y sin embargo te quedas un poco enganchado a esa manera de narrarla. La verdad que es muy, muy, muy bonita. Bonita, si se podría decir bonita, una historia de terror. La verdad que Jacobs es uno de los mejores escritores de terror que puedes encontrarte, sobre todo porque sus historias, a pesar de que estén escritas a principios del siglo pasado, pues son bastante actuales. Y el relato del pozo es un ejemplo perfecto de cómo crear terror con una atmósfera y con una manera de describir una situación que es muy, muy fascinante. El pozo de W. Jacobs fue el siguiente de los relatos que pude leer. A continuación me leí Aniquilación de Jeff Van der Meer, que es un libro que fue bastante conocido porque se hizo en una adaptación cinematográfica que no pudieron estar en el cine, porque la verdad que era una historia bastante arriesgada, a pesar de que tenía a Natalie Portman dentro de su reparto. Los productores o los distribuidores dijeron que esta película era demasiado compleja para arriesgar sus dineros a meterla en el cine y la estrenaron directamente en Netflix. A mí la película me resulta algo fascinante, maravilloso, con unas premisas de lo más inquietantes y divertidas. Así que quise leer un poco la novela y tenía la trilogía que le habían comprado de segunda mano y me metí con el primero de ellos, que es Aniquilación de Jeff Van der Meer. Y bueno, qué decir, se lee bien, está divertida, tiene una letra bastante grande, pero se me hizo mucha bola y entiendo que si no hubiera visto la película no me hubiera enterado absolutamente de nada de lo que cuentan en esta historia. Yo la verdad que en esta novela me hice un caos en la cabeza y no me estaba enterando absolutamente de nada y solo seguí adelante porque lo que me habían explicado un poco en la película pues lo habían machacado un poquito para que cabezas como la mía pudieran entenderlo. Pero yo aquí no me enteré de nada. Estoy convencido de que esta es la primera parte de una trilogía y a lo mejor los conceptos que yo no pillé los puedo interpretar en los siguientes dos libros. No sé si los leeré, mejor más adelante cuando tenga menos historias en la cabeza y más tranquilidad, retomaré la saga para entender un poco de qué va toda esta historia, pero se me hizo muy muy duro la aniquilación de Jeff Van der Meer, así que ahí lo tienen por si les apetece leerlo, pero a mí me costó mucho. Otra de las novelas que pude disfrutar muchísimo durante este mes de agosto fue El adulto de Gillian Flynn, que es realmente curioso porque yo a Gillian Flynn la tenía asociada más sobre todo a la novela del thriller, que creo que es una de las reinas del género. De hecho, a mí Perdida me parece uno de los libros más divertidos que existen, con tantos cambios de guión que a mí totalmente me descuadró acerca de lo que estaba leyendo, y la verdad que es absolutamente recomendable esta chica. Pues Gillian Flynn tenía una novela corta, en verdad es un relato que han puesto aquí en formato de tapadura para venderlo, porque la verdad que es muy interesante, que se llama El adulto. Y no puedo destripar demasiado porque como saben que esta mujer se dedica a hacer esos giros en la trama a cada momento, pues creo que estropearía mucho la historia. Pero digamos que es la historia de una señora con una componente, con un trabajo sexual bastante curioso. De hecho, los primeros párrafos del relato son bastante divertidos porque no esperas ese contenido tan sexual en las narraciones de Gillian Flynn, pero que tiene sentido a lo largo de la trama y ella te lo va a ir explicando. Y sobre todo a partir de los primeros giros de guión, pues estás viendo que la verdad que la historia es más perturbadora de lo que aparenta en un comienzo. Tener una oportunidad al adulto Gillian Flynn, porque la verdad que es muy divertida, se le puede leer en un ratito pequeño y es toda una sorpresa. Me ha gustado muchísimo el adulto. La siguiente de las novelas que leí fue La balada de Tom el Negro de Víctor Lavalle, que es una novela que ya he reseñado en el canal, con lo cual tampoco voy a darle demasiada importancia en este resumen de lectura. Les invito a que quiera saber algo más de esta novela que vaya un poco al vídeo y así pueden saber mi opinión. Pero bueno, básicamente me gustó bastante esta nueva adaptación del relato de Lovecraft, el horror del Red Hook. Pues me gustó bastante esta modernización de aquel relato que tenía ciertas cosas bastante perturbadoras y que aquí por lo menos las han solventado de una manera muy elegante y haciendo un cierto homenaje a lo que serían los mundos Lovecraftianos. Les recomiendo bastante La balada de Tom el Negro y ya lo pueden ver directamente en el canal. Lo siguiente que pude leer fue una visita a una de las novelas, a uno de los mangas de Junji Ito,
Este mes me decanté por leer el Hellstar Remina, con una portada bastante curiosa, ahí donde la ven, y nos va a narrar la presencia de, bueno, el descubrimiento de un astro con unas características físicas, con una órbita un poquito extraña, y ese descubrimiento le ponen el nombre de Remina en honor al astrónomo que descubre a ese astro. A partir de aquí, como todo un planeta Tierra un poco se congratula de haber descubierto un astro nuevo y están todos felices, pues esta chica empieza a tener cierta notoriedad a nivel social y todo el mundo la quiere, todo el mundo la quiere contratar para hacer espectáculos, para cantar, un poco una estrella así venida de la nada. ¿Qué pasa? Que no todo es como aparenta, es una novela de Junji Ito y de repente ese astro cambia de órbita y empieza a dirigirse directamente hacia la Tierra. ¿Qué les voy a decir? Es Junji Ito y cualquiera de las imágenes que pueden encontrar en sus mangas pues son bastante impactantes, perturbadoras y demás. Y esta no va a ser menos porque tiene unas historias y una manera de describir a la sociedad, al comportamiento habitual que creo que solo hace falta salir un poco a la calle para entender que Junji Ito está muy certero en la hora de contar sus historias, porque todo lo que nos narra ahí, aunque aquí sea un poquito más exagerado, pues es perfectamente creíble. Es muy reconocible esa sociedad tan extremista, tan fanática de ciertas religiones y de ciertos comportamientos un poco bastante brutales. No es el manga de Junji Ito que más me ha gustado porque tiene un desenlace delirante directamente, que aunque entiendo sus intenciones y entiendo su manera de enfocar ese final tan peculiar que no vamos aquí a spoilear, creo que no me termina de funcionar, que se podría haber hecho de otra manera, pero bueno, es un manga de Junji Ito y eso siempre augura diversión. Así que Hellstar Remina, otra curiosidad de Junji Ito bastante recomendable, con ciertos fallicos. A continuación leí, aunque bueno, esto leer un poquito de aquella manera, porque la verdad que son poquitas páginas y están enfocadas a un público infantil, leí esto que es Mary, que escribió Frankenstein, ¿vale? Que está escrito por Linda Bailey y ilustrado por Julia Sardá, que lo que vamos a encontrar es una pequeña novela, una pequeña historia que nos narra un poco la creación de esa novela tan fantástica y amada por todos los que amamos al terror, que es Frankenstein, pues contando esa reunión que tuvieron pues Polidori, pues Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, y que cómo se juntaron para la creación de esa historia. Lo que nos narra un poco en este pequeño libro es la vida de Mary Shelley, cómo se la ingenió para poder crear ese libro, pero contado de una manera un tanto infantil, porque el público objetivo de esta novela, pues es eso, el público infantil, con lo cual está enfocado con un lenguaje muy sencillo para que los niños vean que si luchas por tus sueños, luchas por tus ambiciones, puedes llegar a conseguirlo. Las ilustraciones son preciosas, una muestra de ello es esta que así que abre la trama y es una auténtica delicia para estar sentado con tus hijos y explicarles un poco cómo una persona de la nada prácticamente creó una de las novelas fundamentales de la historia del terror y la ciencia ficción. Bueno, las letras son así, una cosita, es un cuento infantil, así que es muy recomendable, es muy bonito y bueno, no deja de ser anecdótico que hagan este tipo de cuentos para los niños para que vean un poco el origen del terror y por dónde viene Frankenstein. Lo que pude leer a continuación fue una novela bastante fascinante en donde por alguna extraña razón un grupo de youtubers estábamos comentando que todos queríamos leerla, pero que ninguno había tenido todavía el tiempo de hacerlo. Estoy hablando de Isabel de todos mis libros, de Diego Beaumont, de María Alcaide, de Osvaldo, de Libros de Papel, y de mi caso concreto, que era la de Los Elementales de Michael McDowell, que es una de las novelas más reconocidas dentro del ámbito de las casas encantadas y de este tipo de historias, y que tenía muchísima fama porque todo el mundo que lo había leído pues le encantaba haberla leído. Así que al final todos conseguimos un ejemplar y empezamos a leerla y a comentarlas por WhatsApp y fue bastante curioso. De entrada yo me fui retrasando bastante porque mientras la iba leyendo mi pareja también decidió unirse a la lectura y tuve que esperar a que terminara ella. Y las opiniones que han salido acerca de este libro son bastante enfrentadas porque hay varias personas que han decidido que la verdad que la novela no les ha gustado, les ha parecido un poco forzada, con un terror un poco que no consiguen conectar con él. Y sin embargo, a mí me ha parecido una de las cosas más aterradoras y fascinantes que he leído en estos últimos meses. Los Elementales de Michael McDowell, yo estoy dentro del grupo ese que consideran que es una novela fantástica y creo que intentaré hacer reseña de este libro desde que pueda porque hay muchísimas cosas que contar. De entrada, es casi un cambio totalmente distinto a la manera de enfocar el terror de Casas Encantadas, que siempre vemos esas casas góticas, esas oscuridades, esas sombras
esos candelabros y demás, y sin embargo aquí casi todo sucede a la luz del día, y la presencia de esas criaturas, de esos fantasmas y de su funcionamiento, de cómo actúan, pues me parece aterrador, con unas imágenes que son auténticamente prodigiosas y que ya forman parte de mi memoria como lector de terror. Ya les digo, voy a intentar hacer una reseña para hablar más de este libro porque me pareció algo fantástico y yo absolutamente lo recomiendo, aunque ya veo que a mis compañeros no le han gustado tanto, a mí me parece algo auténticamente alucinante. Los elementales de Michael McDowell. A continuación leí un relato, lo leí en digital y además no pude encontrarlo por ningún lado porque en todos los libros de Clara Aston Smith que tengo no he encontrado ese relato. Se llama El que pisa el polvo. Es una historia súper chula en donde nos vamos a encontrar a lo típico de este tipo de relatos de gente que lee libros extraños que no deberían leer, donde hay criaturas un poco pretéritas a la creación del universo, de la Tierra, y que están aquí un poco para, para darnos caña. Y la verdad que es un relato que me pareció fascinante por cómo lo cuentan. Clara Aston Smith es un especialista en atmósfera y en contar este tipo de historias. En este relato la verdad que es importante porque vamos a conocer a una de esas criaturas cósmicas que es una auténtica delicia, que es Quetzalcoatl, que es una especie como de momia con una pata que va a ir deslizándose y llenando todo a su alrededor de polvo y que tiene esa particularidad tan fascinante que es inducir al suicidio a aquellos que se acercan a ella. Con lo cual imagínense el relato lo fascinante que puede ser y aterrador, porque la verdad que está muy bien contado y es una auténtica delicia. Búsquenlo en Google porque creo que es el único sitio donde he encontrado este relato, El que pisa el polvo. Lo primero que te sale ya podrás leerlo prácticamente. La verdad que me ha encantado ese relato de Clara Aston Smith. A continuación pude leer uno de los relatos más fascinantes de Benson, que se llama El Santuario. Cualquier relato que puedan encontrar de Benson prácticamente va a estar entre lo mejorcito que ustedes pueden leer dentro del terror. En este caso leí El Santuario y una de las particularidades que tiene este hombre es que sus historias son muy actuales en todo momento. La verdad que estás leyendo un relato de 1920, a lo mejor vete tú saber del año que es este relato, y dentro de esa historia estás viendo una historia muy actual, que la puedes leer con cierto disfrute y que el único fallo que tiene es que esta historia que se escribió hace un montón de años, pues ahora mismo te parecerá un poquito más convencional, porque nos va a narrar un poco una historia de sectas satánicas directamente. Y cuando tú vas empezando el relato, pues ya desde que ves el comportamiento un poco de los protagonistas, pues ya le vas viendo las costuras al hilo y por dónde van. Pero la verdad que es fantástico por esa manera que tiene de narrar un poco ese tipo de rituales, cómo se comportan, cómo actúan, cómo se caracterizan. La verdad que es fantástico. Tiene algunas imágenes que son auténticamente grotescas y maravillosas. De hecho, en el montaje se puede hacer una idea de a lo que me refiero, relacionado sobre todo con las moscas. Y la verdad que la historia está muy, muy, muy bien. Es recomendable. Tiene un final un poquito, pues de aquella época, después de todo lo que te han contado, tiene un final un poquito suave. Pero que como cualquier relato de Benson, pues se lo recomiendo muchísimo. El Santuario de Benson es uno de esos relatos que en algún momento dado tienen que leer si les gustan las historias de sectas satánicas. A continuación leí un relato de Nathaniel Hawthorne que es El joven Goodman Brown. Vamos a contar un poquito los intríngulis de esta historia para que sepan por qué me gusta tanto este relato. Valdemar hizo una recopilación de sus mejores relatos en un par de volúmenes, el de Felices Pesadillas y el de Malos Sueños, y ahí descubrí esa historia que yo iba anotando cada uno de los relatos, marcándolos un poco las impresiones que habían tenido en mí ese tipo de historia y demás. Y creo que directamente puse acojonante en ese relato por lo que me había transmitido, por la manera en la que tenía de narrarlo y por el terror que en un momento dado te daba. El caso es que eso pues, lo pude haber leído hace 2-3 años y lo tenía ahí un poco en la memoria y siempre que he leído algo de Nathaniel Hawthorne siempre me recuerdo que este hombre es uno de los mejores escritores de terror de esa época, sobre todo por lo curioso que resulta el saber que él es descendiente directo de aquellos jueces que mandaron a la hoguera a las famosas brujas de Salem, y toda esa sensación de que este hombre siente un cierto arrepentimiento por lo que habían hecho sus familiares, con lo cual casi todas sus historias pues tienen relación pues con eso, con brujas, con demonios, con aquellas historias con la culpa de haber participado en ese tipo de crímenes y se nota muchísimo en sus historias. El caso es que por una serie de azares de la vida me llegaron muchas noticias acerca de Nathaniel Hawthorne. Mi pareja estaba leyendo algo de él, no sé cuánto, y bueno, al final fui y vi el Valdemar y dije, mira, lo voy a pillar de nuevo porque me apetecía mucho volver a leer esa historia. Y lo confirmo otra vez, es una historia auténticamente maravillosa,
donde el joven Goodman Brown, que ya el hecho de llamarse Goodman nos va a hacer una idea de por dónde irán los tiros, pues se tiene que hacer un paseo a lo largo de un bosque muy siniestro, pues con un extraño personaje que tiene un báculo que va caminando por ahí y les va tentando en ese camino. La verdad que tiene un desenlace que es absolutamente prodigioso, y creo que es posiblemente el mejor relato que he leído este mes. El joven Goodman Brown de Nathaniel Hawthorne, pues es una cosa que les recomiendo muchísimo que vayan a buscar y que lo lean. Otra de las cosas que leí a lo largo de este mes, porque lo he tenido que leer poco a poco, acompañando de la niña, porque cada día le leía 2 o 3 capítulos, era El campamento miedo de Jaime Alfonso Sandoval, pues que pues lo típico, lo vas leyendo con una entonación para que la niña vaya entrando en el disfrute de lo que sería la lectura de los libros. Y la verdad que estaba totalmente fascinada, a pesar de que las historias de Jaime Alfonso Sandoval son muy muy intensas, y hay algún momento dado que la niña pues se asustaba relativamente y teníamos que parar o un poco matizar ciertas cosas, porque Jaime Alfonso, eres muy malo tú con los niños. Esta novela es una auténtica maravilla. No sabría cómo explicarlo. Yo creo que si no existiera Jaime Alfonso Sandoval habría que inventarlo. Autores como esos que son capaces de escribir historias para niños, un poco niños de 7, 8 años en adelante, donde les empieza a hablar de unos temas tan profundos, tan complicados, tan terroríficos en un momento dado, pues creo que es bastante necesario para el crecimiento de los niños, para su evolución como lectores y para que disfruten de este tipo de historias. Ya hoy en día ningún autor se dedica un poco a escribir este tipo de novelas, y creo que son absolutamente necesarias. Aquí nos vamos a encontrar con la presencia de unos niños que encierran una especie de campamento para intentar modificar su comportamiento, porque los profesores decidieron en un momento dado que son demasiado traviesos y que eso no les conviene, y un poco de acuerdo con los padres pues los encierran en este campamento, que es como una especie de institución militar donde nada es lo que parece. El caso es que las cosas que acontecen en ese campamento pues pueden ser bastante terroríficas, sobre todo a los ojos de estos niños que quieren volver a casa, quieren volver a estar con sus padres, pero no pueden, y cuyo comportamiento tanto de sus compañeros como de los profesores de ese campamento pues son bastante traumáticos en un momento dado. Estamos hablando de moving, estamos hablando de soledad, de compañerismo, de esfuerzo, de la educación, o sea, habla de muchísimas cosas realmente interesantes, y tiene un final que es que te voy a reventar si te cojo algún día, Jaime Alfonso, porque estas cosas no se hacen, que uno tiene su corazoncito, que aunque tenga ya sus años, estas cosas no se hacen, no se puede hacer. Jaime Alfonso Sandoval es posiblemente el mejor escritor de terror, o no mejor escritor de terror, el mejor escritor de libros infantiles, juveniles que existen desde mi punto de vista, y cualquier novela que encuentren de este hombre tienen que buscarla porque es una auténtica pasada. Campamento Miedo lo he vuelto a hacer, no es mi favorita de este hombre, pero es una auténtica maravilla esta historia, que no se dejen fiar por unas portadas tan así infantiles, porque este hombre habla de cosas mucho más profundas. Lean a Jaime Alfonso Sandoval ya. Y lo último que he completado este mes, porque sigo leyendo varias cosas pero no me ha dado tiempo de terminarlas, lo último que he completado este mes ha sido un manga que se ha convertido en toda una sorpresa, porque yo no lo esperaba. Lo tenía de hacía cierto tiempo, que se llama El chico de los ojos de gato, de Kazuo Umes, que aquí donde lo ven, viendo esa portada, pues yo decía, pues bueno, pues será una novela un poco de superhéroes, con ese tono asiático que siempre es un poquito más extraño y demás, pero que estaba dentro del género del terror, y siempre lo compré para ver qué estaba. Habían algunos yokai, habían algunas cositas por ahí bastante extrañas, pero yo parecía que era más inocente que lo que esperaba. Y la verdad que me he quedado absolutamente encantado, hasta el punto de que esto es un volumen 1 con todo el tamaño que tiene, pero es que también salió un volumen 2 que también tiene un tamaño semejante, y lo he devorado prácticamente sin darme cuenta, porque la verdad que son unas historias absolutamente fantásticas y terroríficas en un momento dado, y todas ellas tienen como nexo común pues a este chico, al chico de los ojos de gato, que está un poco metido entre varios mundos, entre el mundo de los vivos y el mundo de los yokai, o el mundo de los espíritus estos japoneses, y es un personaje que, aunque intenta ayudar siempre al más débil, al más inocente, pues se lleva palos por todos lados, pues por lo que pasa con las circunstancias que uno intenta ayudar, y a veces pues no se le entiende. Bastante curioso, porque vas viendo como en el mundo de los humanos su presencia les produce repugnancia, les asusta, porque con esos ojos, con esas orejas y demás, a pesar de que tenga buenas intenciones, pues no consigue completarlo. Y las historias la verdad que son bastante perturbadoras, porque no debemos olvidar que están enfocadas en un pequeño, en un niño, y las palizas que se puede llevar, los maltratos,
las torturas que recibe este niño en un momento dado pues, son bastante inquietantes. Aún así, me parece uno de los mangas más fascinantes que he leído últimamente. Se lo recomiendo muchísimo. Cualquiera de los dos tomos, la verdad que son historias un poco independientes, cuyo único nexo común es la presencia de este niño. Es una auténtica delicia. Yo no sé por qué no se había editado nada del Kazuo Umes aquí en España, pero ya desde ya soy uno de los fans de este autor. Bueno, y hasta aquí está este resumen de las lecturas que he podido realizar durante el mes de agosto. Tengo bastantes pendientes porque la verdad que he estado leyendo muchas cosas al mismo tiempo, pero no me ha dado tiempo de terminarlas, así que en el mes de septiembre seguramente este resumen de lectura va a poder ser bastante más extenso. Si las cosas están como están, que por desgracia creo que vamos a estar un tiempo entretenidos entre libros con esto de que apenas podamos salir de casa. Espero que les haya gustado este resumen de lectura. Les recuerdo un poco las dos iniciativas a las que me he sumado en este mes de octubre. Bajo el hashtag de lectura conjunta de Drácula o Mordiendo a Drácula podemos hacer la lectura de ese libro en el que espero que colaboren y que se unan un poco a comentar con nosotros esa novela tan fascinante. También les recuerdo lo de la Liga de las Tinieblas, que ahí está ya preparándose para leer Cementerio de Animales, que es una novela fascinante. Y además, si no me equivoco, Diego Beaumont se va a dedicar también a leer novelas de King, aprovechando que este es el mes del nacimiento de nuestro gran escritor, pues también dentro de poco va a sacar alguna iniciativa que a lo mejor estoy metiendo yo anticipando cosas que no debiera. Pero bueno, Diego, te estamos esperando. Ya está, me voy a despedir. Muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez. Ya somos casi los 1000 seguidores, lo cual es una auténtica locura para un canal dedicado casi en exclusiva a esto de los libros de terror. La verdad que se los agradezco en el alma. No sé qué haré para celebrar estos 1000. Supongo que tendré que crear un vídeo al respecto, así que estoy abierto a las sugerencias en la caja de comentarios por si les apetece recomendarme o sugerirme alguna manera de celebrar estos 1000 seguidores. Y bueno, poco más. Intentaré hacer un par de reseñas que tengo por ahí pendientes y algunas ideas locas que me han venido a la cabeza. Y un abrazo a todos, la verdad, gracias por estar aquí conmigo y les emplazo ya pues al siguiente vídeo. Un abrazo a todos, hasta el siguiente vídeo.